Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, gracias por este encuentro que nos otorgás, Magdalena. Yo solamente decir en nombre de las familias organizadas de la escuela pública que quisimos generar este espacio, o sea, quisimos, no, en realidad surgió desde la comunidad del 83, de la Subcomisión de Derechos y Salud. Las chiquinas han estado trabajando mucho esta semana con todo esto que pasó, y nos parecía que, independiente del espacio que se generó en la escuela y el abordaje que se está dando desde la escuela, podía ser muy productivo este encuentro con Magdalena, y bueno, para sortear un poquito las barreras institucionales que a veces hay con este tipo de encuentros, fue que lo organizamos con el colectivo. Invitar a quien nos conocen el colectivo a nuestra página web, que es familias.org.ep. Somos un colectivo de familias de la escuela pública. Y nada, brevemente eso, te doy la palabra a Mary. Buenas noches, gracias Mariana. Bueno, antes que nada, gracias a Familias Organizadas de la Escuela Pública no solo por el acompañamiento, el sostén, sino también por brindar la herramienta de Zoom, que es súper valiosa para estos encuentros. Bueno, la verdad es que es impresionante la cantidad de participación que hemos tenido. Estamos súper contentas con eso. Agradecerles a todos por estar, por el horario. Y brevemente voy a presentar a Magdalena García, que también accedió a tener esta conversación y en forma honoraria, es importante decirlo, y que Magdalena es psiquiatra de niños, niñas y adolescentes. Ella quería solo presentarse así, pero nosotras insistimos en contar un poquito porque tiene una trayectoria que da cuenta de toda la experiencia y de todo el acumulado que va a compartir hoy con nosotras y nosotros. Es terapeuta de MDR, especialista en psicotraumatología y violencia, fue directora de salud mental de ACE, integrante del Comité Nacional del CIPIAB, y ha brindado capacitaciones, sensibilizaciones, talleres a jueces, fiscales, docentes, equipos de salud de INAU, y es coautora de varios protocolos nacionales del Ministerio de Salud Pública, UNICEF, CIPIAB, sobre el abordaje del maltrato y abuso en la infancia, y docente del curso de la Sociedad Uruguaya de Pediatría sobre violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Magdalena, más que bienvenida, muchas gracias. Y solamente comentarles un poquito cómo pensamos el orden de este encuentro, sobre todo para optimizar el tiempo y también democratizar la palabra. Es bien importante que podamos expresarnos todas aquellas personas que así lo querramos, y entonces hay dos compañeras de la comisión que van a estar levantando las preguntas que vamos a invitarles a hacer por el chat, y así podemos después, después de que Magdalena haga su exposición, se pueda dar el intercambio, pero ordenado, y así no se nos va tan tarde y podemos realmente terminar a las 10 como pensamos. Así que más o menos pensamos que de 21 a 21:30 más o menos, eh, perdón, que hasta las 21 más o menos Magdalena va a estar compartiendo con nosotras, y después de 21 a 21:30 pensamos que pudiera darse el intercambio. Tal vez se extienda un poquito más, pero bueno, vamos a intentar ser breves en las intervenciones, y todo aquello que no esté en el chat y que surja después, poder también ir levantando la mano como para hacer algún comentario o alguna pregunta puntual que no hayamos levantado del chat. Y así te doy la palabra, Magdalena. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Entonces, ya que lo hiciste tan amplio, no dijiste lo más importante, que soy alumna, exalumna, madre y abuela ahora de niños y niñas de la escuela pública. Así que es un honor para mí estar compartiendo este momento con ustedes. Es una mini manera de devolver lo mucho que sigo recibiendo de la escuela pública y la defensa que hago, abrazo partido de la misma. Así que aquí estamos. Bueno, yo les agradezco mucho poder compartir con ustedes este tiempo que surge a partir de un hecho sumamente doloroso, no tenemos ni que recordarlo. Saber que sepan, ¿no?, que ha sido doloroso para todos, muy conmovedor, muy especialmente para todos quienes trabajamos con la infancia y trabajamos en la protección de la infancia. Y bueno, ustedes son la familia, de alguna manera ampliada, de estos niños.
y me honra estar con ustedes acompañándolos en este momento triste y doloroso, tratando de remontar, ¿no? Y de buscar esperanza, porque hay muchos niños y niñas que necesitan de nosotros para seguir andando. Y cuando pasan estas cosas, tengo la sensación de que enfrentamos los ojos de nuestros niños y nuestras niñas, mirándonos y preguntándonos ¿por qué? ¿No? Preguntas que nos dan de cara contra la condición humana, ¿no? Contra ese aspecto de la condición humana para el cual no hay respuesta, ¿no? Pero bueno, buscar los caminos del consuelo, del confort y de encender nuevamente la esperanza es parte de este proceso, así que gracias por permitirme compartirlo. Y tal cual dijiste, María, yo quisiera simplemente a manera de disparador, yo recibí algunas preguntas que estuve pensando, me gustaría compartir una presentación, si me permiten, brevísima, a manera de guía y para que les quede también a ustedes, porque es un punteo mínimo que como van a registrar esto, puede quedarles. ¿Pueden ver? No todavía. No todavía. Capaz hay que hacer la hospedadora o hay que habilitarle que presente. Quizás yo me apuré. Sí, Jime, vos le tenés que habilitar a que pueda compartir pantalla. Porque yo la veo, pero ustedes no. Y mis vecinos acaban de mudarse y estoy viendo que están aprovechando la noche con el taladro. Espero que no nos perturbe mucho. Ahora sí, Magdalena, ahora sos ¿Sí? hospedadora, ya podés. Entonces, ahora sí, no, todavía no. No aún. Bueno. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Muy sí, bien. Perfecto. Sí. Para comenzar, hay una imagen que está acá que vale más que 1000 palabras, ¿no? Cuando un niño llega al mundo, cuando un bebé humano, un cachorro humano, un niño, una niña, llega al mundo, de las cosas que exploramos para saber su salud neurológica, es el reflejo de prensión. Cuando le pasamos el dedito y ¡pac!, se prende de nuestro dedo. A su vez, eso que tiene un valor médico muy importante para valorar muchas funciones, es casi como un juego cuando el bebé llega a la familia y nos gusta poner el dedito y que nos lo apriete. Pero a su vez, es como el símbolo de una necesidad básica de todo ser humano, de llegar prendido a un cuidador que acompañe su crecimiento y su desarrollo. Hay un cuento de Galeano, que quizás algunos conocen, que hace referencia a un médico rural, lo voy a hacer breve, a quien llaman y atraviesa a caballo el campo para llegar a atender a una parturienta que hace 3 días que está en trabajo de parto. Y cuando el médico llega, dice Galeano que lo llevan a donde está la mujer exhausta. Cuando va a examinarla, hay un bracito de un niño que sale sangre por el canal de parto. Y el médico se inclina como reverente ante esa situación tan dramática. Y cuando está acomodándose para asistir esa situación, roza la manito del niño que él suponía muerto.
y el niño se prende a su dedo. Y dice Galeano, entonces el médico se remangó y pidió agua, como solían hacer, ¿verdad? Para atender ese niño que estaba naciendo. ¿Les molesta mucho el ruido? ¿Se siente mucho? ¿No? Bien. Si subo un poco la voz es para apagarlo. Siempre me conmovió esa escena de la fuerza de la vida, ¿verdad? De cómo en las situaciones más adversas luchamos los seres humanos por la vida, empezando por un bebé recién nacido, lo vulnerable entre lo vulnerable, y aún así queriendo vivir. Ese símbolo es como el símbolo de un comienzo que dice, necesito la base segura para crecer, necesito un vínculo que me acompañe durante toda mi vida. Y tan importante es ese vínculo, que este niño, esta niña que llega, este cachorro humano, por supuesto que va a necesitar, como sabemos, mucho estímulo para crecer y desarrollarse. Pero si no tiene este vínculo de cuidado, todo lo que hagamos por él no va a florecer lo suficientemente bien como cuando hay una mano que lo sostiene. Un médico francés, el doctor Boris Cyrulnik, quizás algunos lo conozcan o han escuchado algo de él, ha escrito libros muy preciosos y decimos que es un teórico práctico de la resiliencia. Es muy mayor ahora, está rondando los 90 años, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, perdió a su familia entera, por supuesto judío, pero él pudo salvarse gracias a la intervención de su principal cuidador, su abuelo, cuando tenía 6 años de edad. Quedó solito en el mundo. A pesar de lo cual, no solamente sobrevivió, sino que es el ser humano espectacular en el cual se transformó. Y hay una frase que voy a dejarles hoy, que quisiera que la recordaran y que lo sostuviera, y que la relacionaran con esta imagen con la que comienzo. Un niño o una niña puede resistir prácticamente cualquier cosa, dice Boris, como yo lo resistí, solito en el mundo, en plena Segunda Guerra Mundial. Sí y solo sí, va tomado, real o simbólicamente, de su cuidador. Y agrega, no los tenía conmigo, pero estaban dentro mío. Tenía 6 años de apego seguro adentro mío y viví de rentas de 6 años de vínculo seguro y amoroso toda mi vida. Y aquí estoy. Y yo le creo firmemente porque tuve la maravillosa oportunidad de conocerlo y estrechar su mano, de leer sus libros, y eso es lo primero que quiero transmitirles hoy. Un niño, una Magda, niña. perdón que te corte. Sí. Soy yo, Fer, porque tuvimos un problema técnico. Te hicimos anfitriona Sí. y no está pudiendo ingresar gente. Bueno. ¿Vos podrás pasarle el rol anfitriona a Jimena y quedarte como coanfitriona? ¿Cómo no? ¿Cómo hago? A Jimena Gorriti. Tenés que pararte, creo, en los 3 puntitos de ella, en el chat, o donde están participantes, y ahí te dice hacer participantes. Cohospedador. ¿Sí? Jimena. Jimena Gorriti. Estoy buscándola. Yo creo que si es cohospedadora, igual ella puede ingresarlos, ¿no? Sí. Está. Jimena, capaz que habla para que te encuentre más fácil. Acá, estoy levantando la mano. Ah, porque yo te estoy buscando en el chat. Ah, capaz me encontrás en la imagen ahora. Mejor, acá está. Te busco en los puntitos y entonces hacer hospedador a ti. ¿No te Sí. aparece la opción de coanfitriona? Para que. Ah, bueno, está. Por las dudas, para que puedas compartir vos. Pero está. ¿Se puede ahora? Sí, listo. ¿Listo?
Bueno, cualquier cosa me avisan. Entonces, con esa premisa partimos. Y continuando con la cita de los grandes, por supuesto que una vez tomado de ese adulto cuidador, protector, que va a acompañar, ojalá, padre o madre, abuelo, quien sea que va a acompañar a ese niño, ¿qué necesita todo niño, toda niña para crecer integralmente sano? Digo, citando a los grandes, porque el doctor Morquio, fundador de la Pediatría Nacional, decía que para que un niño se desarrolle integralmente saludable, necesita amor y proteínas, dando cuenta así de las necesidades más básicas que todo ser humano tiene, ¿verdad? Ser cuidado amorosamente y que sean satisfechas sus necesidades como nutrición, en todos los sentidos, de alma, de mente y de cuerpo. Esas son las proteínas. ¿Quién puede dar amor y proteínas? Sin duda los cuidadores primarios. Pero siguiendo con la sabiduría, con la línea de la sabiduría, para criar a un niño, dice un viejo proverbio africano, se necesita de toda la aldea. Y yo suelo agregar en este rol que toda la comunidad tiene de cuidar y proteger a su infancia, que para criar a un niño y para proteger a un niño se necesita de toda la aldea, es decir, de toda la comunidad. Sin duda alguna, por eso estoy acá con ustedes, ¿no? Porque soy parte de esta comunidad aldea y porque me siento responsable en el cuidado y la protección de la infancia, que creo que es parte de la comunidad que habito, ¿no? Frente a la muerte, sin duda alguna, toda la comunidad es más que responsable. Cuando se trata de muerte de niños, muchísimo más. Con estas premisas en mente, me gustaría recorrer algunas certezas que tenemos con respecto a nuestra situación y la situación de los niños frente a la muerte. Es simplemente un punteo, como insumo para que ustedes piensen y después podamos preguntar, apoyándonos en las premisas básicas que acabo de compartir con ustedes. Los niños preguntan y muchas veces no sabemos qué responder. El tema muerte, el tema locura, el tema sexualidad, son siempre temas difíciles de abordar con nuestros hijos, con nuestras hijas, con los niños con los que tenemos, con nuestros alumnos, con los que tenemos contacto. Continuando, y después voy a entrar en más detalles. O no respondemos con la verdad porque deseamos o nos parece que de esa forma los protegemos del dolor que nosotros sentimos. En nuestro afán por aliviarles la carga, por evitar el sufrimiento a los que amamos, de pronto no respondemos lo que deberíamos responder. O porque pensamos que no están lo suficientemente fuertes para resistirlo. Y ahí sí que los convoco a leer a Boris Cyrulnik y sus reflexiones sobre la fortaleza de niños y niñas, ¿no? Pero lo pensamos, lo sentimos, lo hacemos de buena fe, nos parece que tenemos que son frágiles, ¿no? Que no van a poder enfrentar algunas situaciones. O que el saberlo les dejará secuelas traumáticas. Creemos que es mejor si lo dejamos para más adelante, o lo disfrazamos de fantasía, o cuando no preguntan, dejamos que el silencio llene la ausencia. Estas son algunas certezas que hemos comprobado y que los autores traen cuando hacen referencia a los adultos cuidadores, de los cuales el niño está prendido, que tienen que enfrentar una situación de muerte o de riesgo de muerte, o de enfermedad vinculada con la muerte, sin duda todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Quienes hemos cuidado niños en nuestro rol educador en sentido amplio, les hemos contado muchas veces cuentos, y hay un cuento clásico que de pronto las generaciones anteriores conocimos más que las actuales,
que es el cuento de la Bella Durmiente y la película consecuente, ¿verdad? Eso no me hace así, me bueno, no sé si sí, pero... Perdón. hay alguien que está con el Perdón, por favor, vamos a silenciarnos, si no hace mucha interferencia, gracias. Ahí está. No sé cuántos recuerdan lo que sucedió cuando nació la Bella Durmiente, una princesita tan esperada por su padre y por su madre, que la pusieron Aurora, porque era como un nuevo amanecer para ellos, y que el día de su presentación recibió regalos, beneficios y un maleficio. El maleficio de, por no haber sido invitada, el hada no buena del reino, el maleficio de pincharse el dedo a los 16 años y morir. Esta maldición fue amortiguada por una de las hadas buenas, una hada madrina, que le puso como un atenuante de que no moriría, sino que se dormiría, y esto ha sido largamente cuestionado por las nuevas generaciones, hasta que fuera despertada por un beso de amor. Todo este romanticismo que cuestionamos, pero no es a donde quiero ir. A donde quiero llegar es qué hizo su padre. Supongo que también con el aval de la madre. Era tal el miedo y tal el deseo de proteger ese tesoro que había llegado a sus manos, que pensó que lo mejor era enviarla, ¿recuerdan?, al bosque. No había tupper capaz para ponerla abajo, entonces la mandó al bosque a ser criada por las hadas madrinas, aislada y separada totalmente de la realidad que vivía el reino, en un afán de protegerla, en ese caso del riesgo de muerte. ¿Qué pasó? Nunca supo Aurora lo que era una rueca. Y cuando volvió al reino, el día que cumplía sus 16 años, por supuesto que a pesar de que el rey había mandado quemar todas las ruecas, también pensando que así la protegía, encontró una que estaba a propósito puesta, ¿verdad?, para que se cumpliera el maleficio, y sin saber de qué se trataba, se pinchó y cayó en ese profundo sueño. ¿A dónde voy con esto? Muchas veces nos comportamos como los reyes padres de Aurora. Deseamos protegerlos del dolor y nos perdemos la oportunidad de prepararlos para enfrentar las situaciones difíciles. Entonces, entendemos que lo que nos pasa es por amor y por desear proteger nuestro tesoro, igual que los padres de Aurora, ¿no? Pero todo esto de pensar que no están suficientemente fuertes o que saberlos les dejará secuelas cuando se refiere a situaciones difíciles, como por ejemplo la muerte, bueno, nos conmueve mucho cuando nos vemos obligados, de alguna manera, a traspasar ese temor que tenemos de dañarlos y poder enfrentar cuando suceden situaciones como las que estamos viendo. Esto es, en general, nuestra postura con respecto a enfrentar la muerte, ¿no? Pero cuando realmente, el concepto de muerte, digamos, pero cuando realmente estamos transitando una situación de pérdida, a la que llamamos duelo, tenemos que saber, y tiene que ver con algunas de las preguntas que ustedes hicieron llegar, que los niños tienen realmente gran dificultad para comprender el concepto real de muerte, y ahí se cruza con nuestra preocupación. Nosotros nos preocupamos por no cargarlos, por no atemorizarlos, por no asustarlos, pero en realidad la noción de muerte no es un concepto realmente afianzado hasta después de los 8 años. Alrededor de los 8 años comienza a tener un sentido real para niños y niñas, ¿no? Esto es especialmente así cuando se trata de uno de sus padres o de un hermano, alguien muy próximo, ¿no? O de en este caso, como estamos transitando, o de un amigo muy próximo, como si fuera un hermano.
pueden tolerar mejor las muertes que no ponen en riesgo su seguridad. Por ejemplo, abuelo según qué abuelo, tío según qué tío, ¿no? Y toleran, y esto tiene que ver, y estoy ya respondiendo preguntas, toleran acercarse al tema por periodos cortos. Luego necesitan negar y jugar como si no pasara nada. Eso alguien lo ha preguntado, ¿no? Cuando no quiere hablar, cuando no quiere contactar, toleran acercarse al tema por periodos cortos. Luego necesitan, como el bebé del cuento de Galeano, pegarse a la vida. Necesitan mostrar que están vivos y pueden impresionarnos como que niegan o como que hacen como si no pasara nada. Pero es una manera de sobrevivir a algo que en algún caso cuesta comprender y en otro caso recién estoy entendiendo cómo funciona y me conmueve mucho. Y esto es mucho más así cuando se trata de un duelo que llamamos traumático. Justamente en el día de hoy, en la tarde de hoy, antes de estar acá con ustedes, tuve la oportunidad de estar trabajando en un curso de capacitación donde uno de los temas para terapeutas que trabajan con niños traumatizados, y uno de los temas a desarrollar fue el duelo traumático, ¿no? ¿Qué llamamos duelo traumático? Bueno, cuando al duelo habitual de la pérdida de un ser querido o próximo, se suma el haber presenciado o el haber escuchado acerca de una muerte que ha sido violenta, que ha sido contra natura, como pusieron también algunos de ustedes en las preguntas, que no era esperable en absoluto, que no se puede asociar con el ciclo de la vida, de empezar a vivir y terminar de vivir, y que no se puede asociar tampoco ni siquiera con una enfermedad que progresivamente hemos incorporado, que es una de las causas que hace terminar la vida antes del tiempo, que el tiempo se complete, ¿no? De empezar a vivir y terminar de vivir. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer cuando niños y niñas que nos son próximos están, y nosotros también, que somos quienes sujetamos su mano, están transitando un periodo de duelo que por sus características podemos catalogar como duelo traumático, porque está vinculado a un hecho violento, porque no está vinculado a un hecho de la naturaleza y ni aún de otras complicaciones de la naturaleza, como puede ser aún una enfermedad, ¿verdad? Que así la enfrentamos. Para poder ayudar y acompañar mejor. Por supuesto que es un momento en que, si Boris Cyrulnik estuviera acá, nos diría, bueno, tenemos que intentar en primer lugar, si nosotros somos la mano que sostiene, realmente tener la certeza de que vamos a poder estar con la calma suficiente para transmitir la certeza de la protección, ¿no? De que estamos ahí y que están protegidos y que están cuidados. Para poder ayudar y acompañar mejor, sin duda que tenemos que conocer algunos aspectos referentes al concepto de muerte en la infancia, que va variando según el nivel, la edad y el nivel de desarrollo. No todos los niños tienen, por su edad, por el momento cognitivo en que se encuentran, la misma capacidad. Entonces es importante conocer, sencillamente, como conocemos intuitivamente estos aspectos. Es importante, y voy a decirlo a continuación, conocer las vivencias, muy importante, que experimentan los niños y niñas que transitan por una situación de duelo, para poder entender su comportamiento y no forzarlos ni hacerse a un lado, sino estar como disponibles para escuchar lo que necesitan de nosotros. Poder responder adecuadamente a sus preguntas según su nivel de desarrollo. Y siempre, pero siempre ofrecer la mano para que se prenda. Afecto y certeza de protección.
Hace unos cuantos años, pero no tanto, esta colega admirable y admirada, la doctora Elisabeth Kubler-Ross, que nació en Suiza, pero vivió muchos años en Estados Unidos, médica, psiquiatra, se transformó en una de las expertas mundiales sobre el tema de la muerte y el duelo. Y fue quien escribió muchos libros al respecto, pero describió las etapas del duelo en las personas que pierden un ser querido en distintas circunstancias. Por eso ella recibió varios premios honoríficos y era reconocida y fue estudiada por todos nosotros, por todos quienes en algún momento de la historia de nuestra formación tuvimos que estudiar duelo. Pero lo más increíble de Elisabeth fue que ella misma, después de haber descrito las etapas de la muerte y las etapas del duelo de quienes acompañaban la muerte, sufrió ella misma un accidente que la puso en el límite de la vida y la muerte, en ese estado intermedio que muchos han descrito estar, justo en el punto intermedio, donde pueden estar conscientes de lo que está pasando, pero ya separándose de la vida. Y cuando volvió a la vida, después de ese estado intermedio en el que estuvo, su vida había cambiado totalmente. Esa experiencia vital, al igual que Boris Cyrulnik, cuando nos dice, realmente se puede, la volvió con una fortaleza enorme para hablar acerca del momento de la muerte. De una manera absolutamente conmovedora, que nos convence porque sale de su propia experiencia, como dije hoy, al igual que lo que nos dice Boris Cyrulnik sobre la capacidad de resistir de los seres humanos. Y hay un libro muy hermoso que les recomiendo, es este, Los niños y la muerte, que está escrito desde el corazón y desde el amor que esta mujer tenía por los niños y de su conocimiento de la muerte. Y es de esta autora que estoy tomando estos conceptos. Y es en esa autora que me he apoyado muchas veces cuando he tenido que acompañar directamente a niños y niñas que han tenido que enfrentar la pérdida de algún ser querido en distintas circunstancias, aún violentas, como sabemos que está sucediendo muy dolorosamente, periódicamente en nuestra comunidad. Yo se los recomiendo, pero lo más fuerte que quiero transmitirles es que a estos niños y niñas que he tenido que acompañar y sostener, les he podido decir, nadie ha vuelto para contarnos qué pasa cuando uno muere, pero hay personas como una doctora que se llama Elisabeth, que sabe mucho de ese momento y nos dice que el momento en que dejamos de vivir, en que terminamos de vivir, sea cual sea la forma en que eso sucede, es un momento de paz, es un momento donde no hay dolor, que es una de las mayores preocupaciones que tienen los niños, especialmente cuando se trata de la muerte de otros niños, porque los niños temen sobre todo el dolor, no temen el más allá, no temen saber qué va a pasar, temen el sufrimiento y el dolor. En todas las formas de violencia es lo que más refieren temer, que duela. Cuando duele es algo que impacta mucho. Es eso lo que más los mueve a preguntarnos, como ustedes después me dirán si así ha sido. Si así es, esta es una de las buenas respuestas que tenemos, honesta y franca. No lo sabemos más que por aquellos que han estado muy cerca de muchísimos niños y niñas que han muerto, han estado acompañándolos, como Elisabeth Kubler-Ross, dedicó el resto de su vida a acompañar niños en fase terminal, y nos da el testimonio de que el momento mismo de la muerte es un momento sin sufrimiento y sin dolor. El concepto de muerte, dice Elisabeth, en la infancia va cambiando en los distintos momentos del desarrollo de niños y niñas. Para un niño pequeño, para un niño muy pequeño,
que una persona desaparezca puede ser algo como buscar en el juego de está, no está, ¿no? Podemos decirle a un niño de 2 años que el abuelo terminó de vivir y nos va a preguntar al otro día dónde está el abuelo, porque no puede tener esa capacidad de imaginar lo irreversible y lo que ha terminado definitivamente. Para un niño en la primera infancia, el pensamiento está impregnado de lo mágico, lo impregna todo, aún la muerte. Entonces, a pesar de que la abuela puede decirnos la abuela murió, cuando viene la abuela, su pensamiento está ligado a momentos especiales como la voy a ver en una estrella, va a aparecer después, de noche va a venir como venía antes, y así muchos ejemplos de verbalizaciones de niños pequeños que dan cuenta de su tipo de pensamiento y de lo no trágico de la muerte para ellos en el sentido de separación radical o de fin de la vida. Les es muy difícil porque no tienen el desarrollo cognitivo para eso. Y acá llegamos, sí, a una edad especial que nos ocupa, porque precisamente a partir de los 8 años, que coincide con la edad que nos preocupa en este grupo seguramente de los niños y niñas que han sido compañeros de los 2 niños que nos han dejado, ¿verdad? Es alrededor de los 8 años en que aparece el concepto de muerte asociado a irreversibilidad. El pensamiento pega un estirón y la capacidad de pensar en infinito, en irreversible, en fin definitivo, recién se incorpora a partir de esto. Cuando ya Papá Noel y los Reyes Magos y el pensamiento mágico queda atrás, cuando ya podemos distinguir el informativo de los dibujitos animados, sabiendo lo que es verdad y lo que es ficción, es cuando estamos cognitivamente preparados para comprender la dimensión cognitiva de la muerte, ¿no? Como irreversible. Es por eso, bueno, acá está ilustrado que un niño de 8 o 9 está abrazando a su hermanita más pequeña. Su rostro da cuenta que él tiene certeza y noción de lo que ha sucedido. Su hermanita se deja abrazar. Probablemente para ella no tenga la misma dimensión lo que está viviendo su hermano. Magda, yo no sé si vos estás pasando las diapos porque acá solo quedó en la primera infancia. Sí, las estoy pasando. Me dice que está en pausa la función de compartir. Ya corrijo, gracias. Ok. ¿Esta sí? ¿Estamos bien ahora? Sí, sí. ¿Y ahora? Esta. Perfecto. Perfecto. Esta, la de los 8 o 9. Y esto que coincide con una de las preguntas y que también es como la esencia de la descripción de Elizabeth Kubler-Ross sobre las etapas en que un niño, una niña, y los adultos también, pero particularmente niños y niñas transitan una situación de duelo, de pérdida. Y es bien interesante, ¿no? Porque es un proceso que incluye en primer momento la negación, algo que duele mucho, de lo cual me cuesta separarme, según mi edad, ¿verdad? Y mi capacidad de comprensión, prefiero hacer de cuenta que no está. Pero cuando ya no puedo hacer de cuenta que esto no ha pasado, entonces me enojo. Me enojo porque ya no está esa persona que yo quiero cerca mío, y me enojo porque no entiendo en qué circunstancias dejó de estarlo. Y me irrito mucho, y es importante saber que eso puede pasar cuando estamos acompañando a un niño en esta situación, y también tener conciencia de que si nosotros también estamos transitando un duelo, vamos a pasar por las mismas etapas. La siguiente, dice Elizabeth, es la tristeza que según la capacidad de comprensión
va a tener distintas presentaciones: llanto, angustia o simplemente un deambular como sin encontrar lo que estoy buscando. Así lo define, ¿no? En los niños más pequeños buscan lo que esperan que vuelva, porque no terminan de comprender que no va a volver. Una tristeza más acongojada en los niños a partir de 8 o 9 años, cuando realmente saben que no hay vuelta, que no hay retorno de eso. La culpa con en distinto monto, y en los niños eso se ve mucho por sus limitaciones cognitivas. Si muere una mamá, o muere un papá, o muere un abuelo, lo observamos mucho esto durante la pandemia. Niños que sentían que por haber visitado a su abuelo o su abuela habían contagiado el COVID, y por culpa de ellos su abuelo o su abuela habían fallecido, y eso sumado a la conciencia de que no había vuelta, ni podían repararlo, resultaba un generador de culpa que hubo que trabajar en muchos niños, ¿verdad? Que abordar y acompañar. Hasta que finalmente, y esto no es medible en tiempo, porque depende de cada niño, de cada situación, hasta que finalmente hay un proceso de aceptación de la realidad que se está viviendo. Y pasa lo mismo en los adultos, y nos pasa a todos los que hemos perdido un ser muy querido, ¿verdad? Pasamos por todo esto hasta que finalmente la vida puede más, y incorporamos esa separación, y vamos a ver que incorporamos progresivamente los recuerdos vividos, van iluminando o acercándose para hacernos sentir, aunque nadie nos diga, que están en nosotros, ¿no? Decíamos que conocer las etapas es importante, y conocer también ya señales que llamamos síntomas, ¿no? Que son observables en niños que transitan una situación de duelo. Pensando en las etapas, cruzándola con esto, ¿no? En la primera etapa, como decíamos, ¿no? Negación, enojo, pueden aparecer alteraciones en el sueño. Estamos hablando ahora concretamente de un duelo con características especiales, acompañado en los niños que han conocido cómo ha sido esta realidad de miedo. Para dormirse uno tiene que estar tranquilo, tiene que entregarse al sueño, tiene que apagar la llave general, y si mi mente está encendida y preocupada, es obvio que no voy a dormirme tranquilo. Y si tengo muchas preguntas rondando en mi mente, que no sé a quién preguntarle, o no quiero preocupar a mi papá y a mi mamá, entonces los niños nos cuidan mucho y nos ven nerviosos y preocupados. Entonces, si ven temblorosa nuestra mano, entonces no se van a aprender. Nos cuidan tanto que van a esperar a que estemos en condiciones para preguntarnos lo que les preocupa. Y les adelanto que una de las cosas que más les preocupa, y lo digo porque ya ha llegado esta preocupación a la consulta, es si hubo dolor o no, si duele o no. Por eso les dije especialmente lo de Elizabeth Kubler, porque es una de las preguntas que les quita el sueño. Pueden tener, cuando están en la fase de enojo, alteraciones del humor, estar riendo un rato, enojados otro, llorando otro. Pueden tener conductas regresivas, volver a unas etapas anteriores, buscando quizás evitar el pensamiento, o ser un poquito más chiquitos para no tener que preocuparse por eso, o para recibir más mimos o más cuidados. El miedo a que suceda a otra persona o a ellos mismos algo similar. Y acá levanto el segundo hecho real, primera preocupación, que ya llegó a mis oídos acerca de la situación que ustedes están transitando, el miedo a que, la preocupación por el dolor, y el miedo a que les suceda también a ellos. Y las quejas somáticas o corporales para ser más protegido o más cuidado aparecen también como parte de los procesos de duelo, y sin duda mucho más por los duelos traumáticos, como acabamos de definir, que es este duelo que está transitando toda esta comunidad educativa, ¿no? Donde están incluidos los niños y sus familias. Responder, el siguiente punto sugerido, responder adecuadamente
difícil esto, ¿no? Porque uno dice adecuadamente y la pregunta es, ¿qué será adecuadamente? Y bueno, hay que poner como la confianza en esto. Ay, no me sale, en esto, ¿verdad? Eso que hace que el niño se prenda de nosotros es lo que guía nuestro accionar. Y confiar en la naturaleza. Es un enganche biológico el que tenemos con los niños a nuestro cuidado. Y tenemos que confiar en ese enganche biológico, en saber que no les vamos a hacer daño, y saber que están prendidos a nuestra mirada, esperando de nosotros sus referentes de cuidado, y que lo que nosotros les digamos va a ser lo que va a consolarlos, a confortarlos o a preocuparlos, según la forma que perciban que nosotros lo decimos, ¿verdad? Por eso es tan importante estar no sin angustia, no fingir que está todo bien, porque eso también lo perciben, ¿no? No, tienen como un escáner sobre nosotros. Y responder siendo honestos. ¿Qué quiere decir ser honestos? ¿Por qué pasa esto? Sabés que no lo sabemos. Desde que el mundo es mundo, los seres humanos se dañan unos a otros y es algo que nos cuesta mucho comprender a los que deseamos vivir de otra manera. No entendemos por qué hay guerras. Esto también lo escuché justamente en estos días, ¿no? Porque ya venían varios niños diciéndome por qué había guerra en Rumania, por qué se había invadido, por qué había tanques, por qué había gente que lloraba. Y nos sentimos interpelados, ¿no? Porque esa es la condición humana, porque existe el bien y existe el mal. Y hay cosas que no podemos entender, que no deseamos que sucedan, pero a pesar de eso suceden. Ser honesto y decir, y deseamos profundamente que no suceda más. No estamos prometiendo que nunca más va a suceder. Estamos expresando que estamos haciendo todo lo posible para que eso no suceda. Usar palabras reales, ¿no? Que los niños puedan comprender, pero además que no sean ficción. Te prometo que nunca más en la vida, o nunca más te va a pasar, esto no le va a pasar a ningún niño más, fue esta vez y nunca más, o no sé, digo cosas como las que solemos decir cuando no sabemos qué decir. Sea lo que sea que haya pasado, a veces los adultos nos adelantamos a contestar una pregunta que ellos no han hecho, y tenemos que ser muy cuidadosos al mencionar dónde están. Y acá, paradójicamente, sucede que por supuesto que aquellos que practican una fe y que han hablado del tema muerte y han cultivado un sentido de trascendencia o de una vida diferente después de la muerte, o un continuar viviendo después de la muerte en una situación diferente, suelen manejarlo dentro de su familia en la cotidianeidad. Pero saben que la mayor parte de las personas, de las familias que dicen a los niños, fueron una estrella, fueron al cielo o están con Dios, jamás lo habían dicho antes. Entonces eso tenemos que ser cuidadosos, porque realmente es algo incluido en nuestra creencia, arraigado en lo que estamos diciendo, o es algo que sacamos de la manga y que los niños saben que no tiene nada que ver, que nunca lo escucharon y no entienden qué les estamos diciendo. Entonces, cuando decimos ser honestos, realmente ser honestos. Nosotros no sabemos a dónde están, si es que preguntan los niños a dónde están. Algunas personas piensan que después de la muerte estamos en otro estado diferente. Como les dije hoy, dice Elizabeth, nadie vuelve para contarlo, pero los que estuvieron cerquita, algunos que han estado cerquita, no dicen dónde es, pero sí que el estado de proximidad a la muerte es un estado corporal, espiritual y mental de mucha paz, de mucha tranquilidad. Ser cuidadosos entonces y honestos, y no adelantarnos a decir rápidamente, quédate tranquilo que están en tal lado, ¿no? Porque si no lo sentimos y creemos, bueno, va a generar más dudas, y más en los niños, sobre todo más pequeños, es algo tan simbólico a veces lo que decimos, que confunde más, ¿no? O arraiga un pensamiento mágico por más tiempo. Compartir nuestro sentir. Cuando decimos ser honestos, también decimos compartir cómo nos sentimos, ¿no? Estamos muy tristes por lo que pasó. Y si lloramos, que nos vean llorar. Es absolutamente incomprensible para un niño que frente a algo doloroso como es un duelo de estas características, el adulto, en su intento de decir que no pasa nada,
no muestre emociones. No se trata de no mostrar emociones, al contrario, tiene que haber congruencia entre lo que estamos diciendo y lo que estamos mostrando en nuestro humor, ¿no? No es este caso, pero más de una vez los niños que han perdido por fallecimiento un hermanito, nacido o no nacido, a quienes no se les ha dado ninguna respuesta ni explicación, y vuelven las mamás sin la panza y sin el hermano, sin ninguna explicación, bueno, y sin ninguna lágrima. El niño que puede pensar, o cuando dicen el hermanito no pudo vivir, y hacen esfuerzos enormes por no mostrar el dolor, no era importante la vida entonces, entonces tanto da que yo viva o no, porque mi mamá va a estar contenta igual, mi papá va a estar contento igual. ¿Entienden lo que puede pasar en una mente que nos observa? Compartir los sentimientos reales que sentimos. Y algo muy importante, que seguramente muchos de ustedes ya están haciendo en esta situación concreta, porque hablamos en general y en particular, ¿verdad? En el proceso de acompañamiento, proveer natural y tranquilamente de recuerdos, proveer de todo lo vivido, ¿no? No entendemos qué pasó, agradecemos haber tenido todo lo que tuvimos, nos duele separarnos, pero nunca vamos a olvidar lo bien que pasamos, como para hacer un ejemplo muy sencillo, ¿no? Realmente desde la emoción más profunda que podamos sentir, ¿no? Con toda autenticidad, honestidad y aún llorando. Y esto, que está como último, no solamente lo dice Elizabeth Kubler-Ross, sino que lo dicen los manuales de psicología y psiquiatría que apuntan a proteger a los niños y a los adultos de los sucesos traumáticos y el daño que pueden producir en su psiquismo. No es el concepto de muerte lo que impacta. La mayor parte de las veces son los detalles aversivos, quiere decir mórbidos, detalles que no aportan al niño a comprender la separación y que sola y exclusivamente, progresivamente en el tiempo y siempre sin morbo, en lo posible ni siquiera escuchar nosotros los detalles mórbidos, podemos ir respondiendo. Daña muchas veces más eso que el hecho en sí. Como les decía, el psiquismo del niño puede, de su cuidador de confianza, su maestro, su padre, su madre, su abuela, su madrina, escuchar lo que sea y vivir lo que sea. Pero si el cuidador primario, sea cual sea, está invadido por esos detalles mórbidos que lo perturban seguramente, esa perturbación vamos a transmitirla a los niños que no necesitan tenerla. Entonces, transmitimos la realidad sin morbo, sin detalles que no aportan a comprender la separación y a transitar el duelo. Hay algunas ayudas para terminar y poder responder las preguntas que ustedes tengan y tener un intercambio. En los procesos naturales, digamos, de muerte, de un ser querido, todo lo que tiene que ver, o de preparación para comprender la muerte, cuando hablamos de la muerte, aunque no haya fallecido ningún ser querido aún, cuando se trata de una mascota, cuando se trata de algo que sucedió y que los niños vieron y preguntan, la naturaleza toda, como siempre, es un libro abierto para hablar de la vida y de la muerte, para hablar de que los ciclos de la vida empiezan y terminan. La vida de nuestros animales domésticos, próximos o vecinos. Hay libros y materiales, álbumes de fotos de abuelos, de bisabuelos que vivían y ya no viven más, y nos permiten hablar con los niños de que la vida empieza y termina. También cajas de recuerdos donde tenemos cosas valiosas que tenían vinculación con la persona amada que ya no está cerca nuestro. En esta situación en particular, y tratándose de una separación que afecta de una muerte de 2 niños, como decíamos, que es traumática no solamente porque está vinculada a la violencia, lo cual la vuelve contra natura, como ustedes mismos han dicho, y así lo acompañamos, porque así es, no sigue el ciclo de la vida. Además, estamos hablando de la vida de 2 niños. Y además, estamos hablando de una vida que fue provocada
por aquel que tenía que protegerles. Eso es de todo quizás lo más impactante en esta situación. Lo que hace generar la emoción miedo, lo que hace sentir que todo lo que tenemos para ofrecer tambalea. Por eso, más que nunca, esa honestidad en la respuesta de que los seres humanos recibimos a los niños para cuidarlos, amarlos, pero que hay situaciones que nos cuesta mucho entender y con las que estamos trabajando desde hace mucho tiempo para evitar que suceden de todas maneras y terminan de vivir personas de todas las edades, pero también niños, mucho antes de que sea su tiempo de vida de terminar de vivir. Honestamente reconocer y apoyarnos en las cosas que pueden dar aliento, como la construcción de lo que sí nos queda puede ayudar a sostener. Después esto simplemente para que les quedara como algunas ayudas, de esas destaco esta que está acá, El hilo invisible. Es un libro muy hermoso donde dos niños de la edad justamente 8 o 9 años preguntan acerca de las distintas formas de muerte y una madre responde con el hilo invisible que nos une a los seres que amamos, estén donde estén. No tenemos respuesta para eso, pero hay algo que nos sigue uniendo y hayan partido, muerto de la forma en que haya sido. Se los recomiendo porque es realista y esperanzador al mismo tiempo. Y para terminar, en esta circunstancia de duelo tan particular, con estas características de duelo traumático, y usando las palabras comunes que usamos en esto, tan contra natura, que rompe la lógica de nuestro cerebro y la lógica de la vida y la naturaleza, es más que nunca importante que ellos puedan, que nuestros niños y nuestras niñas puedan prenderse, aún en este dolor de muerte, a nuestra mano protectora, que puedan prenderse a nuestro dedo que se tiende para decir, acá estoy, me duele, estoy desconcertado, como ese médico con ese abracito que colgaba, es muy doloroso esto que estoy viendo, es tremendo, pero hay niños y niñas que quieren prenderse a la vida y tenemos que acompañar este proceso de duelo, de separación traumática, dolorosa, tremenda, incomprensible, contra natura, con nuestra presencia honesta, clara, protectora, asegurándoles siempre que pueden contar con nuestra protección. Si hemos recorrido ese camino, no tenemos que temer que los niños teman que eso suceda, si podemos reafirmarlos. Y he citado a muchos autores queridos. El último con los que los despido hoy es congruente tanto con Elizabeth Kübler-Ross como con Boris Cyrulnik, es el doctor Jorge Barubi, que dice que la mente de niños y niñas emerge de la interacción entre el cerebro que crece y los vínculos. El cerebro en las manos de los cuidadores y de la comunidad. Qué enorme responsabilidad. Y dice Barubi que para que ese milagro sea posible, se necesitan dos cosas fundamentalmente. Decía amor, que amor y proteínas. Jorge Barubi dice crecer en ambientes en donde predominen las experiencias de buen trato. No sean absolutamente bien tratantes, porque así es la comunidad donde vivimos, pero predominen, como la de ustedes, como la escuela donde han hecho todos estos gestos de protección y cuidado que da cuenta del buen trato que tienen hacia los niños y las niñas que son parte de la comunidad educativa, que predominen las experiencias de buen trato y por sobre todas las cosas, que los niños y las niñas puedan tener la certeza de nuestra protección. Eso es el mayor manto protector en este tiempo, en este momento tan extremadamente doloroso para todos. Poder, aún llorando, aún sufriendo, aún diciéndoles que no entendemos, aún diciéndoles que sí, que efectivamente no debería haber pasado nunca, pero podés contar con mi protección y con la protección de tu comunidad siempre. Vamos a estar tratando de que esto no suceda y te vamos a proteger de todas las maneras posibles. Entonces sí, podemos intercambiar
no es fácil. Tratar de decir lo que sentimos, lo que pensamos. Yo tengo algunas que quizás puedo, si te parece, María, contestar lo que yo Sí. ya había tomado, ¿no? Sí, sí, sí. Después yo te agrego Justamente algunas que una de aparecieron en las el chat. preguntas era, ¿cómo puedo? No me siento confiado. Claro, soy el adulto protector referente. ¿Cómo dejo ir a mi niño, a mi niña a otra casa? ¿Cómo sé yo que no puede pasar algo similar? ¿No? Y ahí me vuelvo como los padres de la princesa Aurora, ¿no? Me vuelvo realmente, quiero destruir todas las ruecas, quiero que mi hijo no salga nunca más de mi casa, nunca más, y protegerlo acá, si es posible, abajo de mi ala y de mi poncho. Y bueno, dolorosísimo, entendibilísimo. Es una reacción primaria que la vamos a tener todos estos días, progresiva, aceptémosla, respetémosla, es instintiva, no tenemos por qué, no tengo, ni soy yo quien, porque creo que haría exactamente lo mismo. Es lo primero que nos surge de nuestro instinto de protección, proteger a los pichones abajo del ala y que no salgan de acá, como hizo el rey Arturo con Aurora, y destruir todo lo que pueda dañarlos. Progresivamente voy a ir dándome cuenta que tengo que fortalecerlos, confiar, conocer el lugar donde van los niños y las niñas, de cerca, de proximidad, y saber que más allá de todo, bueno, tenemos que seguir viviendo, ¿verdad? Y que estas cosas impredecibles, impensables, bueno, van a estar a lo largo de la vida como temores, y que volver fuertes para la adversidad a nuestros niños y niñas es un factor de suma protección, ¿no? La otra pregunta que me pareció muy importante y que tiene que ver con todos los temas críticos que conmueven a los seres humanos, ¿no? Como decía, el sexo, la locura y la muerte. ¿Cómo sé yo que hablar de esto, contar que fue una muerte violenta, contar que no tendría que haber sucedido, pero que sucede y que fue a manos de quien tiene que cuidar, genere, como el suicidio, dice quien pregunta, la semilla de la posibilidad? Siempre se nos cruza eso, ¿verdad? También con la sexualidad. Si yo le hablo, le doy ideas de algo que puede hacer o que puede suceder, sabemos que es exactamente al revés. Créanme, hay evidencia que un factor protector, y uso el ejemplo de la sexualidad porque creo que no tiene que ver y tiene que ver porque son preocupaciones que nos cruzan a los cuidadores primarios, ¿verdad? Y que sabemos, o la sexualidad, las drogas y todos los comportamientos autolesivos de los seres humanos y lesivos hacia otros, tememos que si los explicamos, les demos ideas y que sembremos la semilla. Lo tememos, me alegro que se haya planteado, porque es muy honesto este planteo. Lo tenemos en la mente siempre, ¿no? Pero bueno, créanme que lo que sí está demostrado en el seguimiento evolutivo de niños y niñas que han sido fortalecidos, en los que se ha intentado enseñarles lo que es una rueca, enseñarles que pincha, enseñarles cómo cuidarse para no pincharse, tienen un mejor desarrollo. Ese amor y proteínas que dice Morquio es eso, es brindarles fortaleza, no meterlos todo, y algunos momentos sí, como ahora. Quizás ahora sea el tiempo de unos días tenerlos abajo del ala. Lo necesitamos nosotros, lo necesitan ellos. Y progresivamente ir desplegando las alas y soltando el hilo de esa cometa, ¿no? Para que pueda volver a remontar vuelo confiando en su capacidad, ¿no? Y creo que ya había contestado otra que había llegado, de que cuando no quieren hablar, tenemos que respetar, porque puede pasar que tengamos toda la intención y que el niño decía, no quiero hablar de eso. Simplemente decir, entiendo que no quieras hablar. Nos pasa mucho cuando sucede algo que no podemos comprender. Y hagamos sentir, pongamos las palabras que él no nos puede decir. Cuando no entendemos algo, nos cuesta tanto aceptarlo que decimos, prefiero por un tiempito no hablar, pero sabés que yo estoy acá y cuando quieras te voy a escuchar. Creo que estas eran las preguntas que tenía, básicamente. Sí. Dame un segundo. Gracias. ¿Me escuchaste Zoom? Creo que
Perdón si hay un ruido que interfiere, si hay alguna familia que tenga abierto el micrófono. Ahí va. Gracias, Magdalena. Yo voy a sumar algunas que aparecen en el chat. Hay una primera, no sé si querés que te las lea todas o preferís que ir respondiendo de a una. No, anda, voy respondiendo de a una, si te parece. Ok, bien. Si hay alguna Acá hay similar, la enganchás, por favor. Ok, bien. ¿Qué rol deben ocupar los padres varones en la transmisión y acompañamiento? En este momento es de crucial importancia la presencia de los padres varones, más que nunca. Uno nombra madre y padre y los niños en ese radar, en esa antena parabólica que tienen, saben bien quién es quién y quién ofrece qué tipo de protección. La certeza de la protección la tienen y saben quién la va a dar, ¿no? Recientemente, no tiene que ver con la muerte, pero tiene que ver con una situación de riesgo que viví. Estaba en el auto con mis dos nietos de 11 y en aquel momento 2 años y medio, y tuvimos, estaba con mi hija, tía de ellos, no madre, que joven, o sea que éramos 2 mujeres y fuimos rodeadas en una situación de riesgo, donde yo hice quería consolar a mi nieto menor, porque se asustó y pidió para venir adelante, salir de su sillita, traté de mantener la calma, de hacer de cuenta como que hablaba por teléfono y nombraba nombres, bueno, de varón, ¿no? Como si llamara a mi hijo, pero en realidad sabía que no lo podía llamar. Y en un momento le digo, no te preocupes, que ya viene mamá. ¿Y qué me contesta? Mamá no, que venga papá. En ese momento donde estaba absolutamente pegoteado con su madre, ¿no? Pero ahí, ¿tú te crees que yo soy bobo, abuela? Es como si me hubiera dicho acá, necesito a mi papá, que por cierto mide 2,05 m, su papito, y entonces él quería esa figura allí de protección, ¿verdad? Intuitiva, instintivamente. Creo que este es un momento en que estoy segura, y agradezco la pregunta, más de un niño diría, quiero a mi papá, que mi papá me explique que va a estar conmigo siempre y me va a cuidar, que me cuida. Yo quiero tener de cerca la certeza de la protección de mi papá. Y bueno, es un desafío enorme para los padres de esta comunidad educativa poder sostener la mirada de sus hijos, poder decirles que están muy doloridos, que son papás y que no entienden, honestamente no entienden qué pasó, que hay cosas que seguramente desconocemos, y es honesto también decirlo, porque las desconocemos. Lo desconocimos desde un inicio y lo seguimos desconociendo, las vueltas de la mente y situaciones muy difíciles de transmitir y que no tenemos que transmitir a un niño, pero sí decir que no entendemos, pero que tenga la certeza de que lo vamos a cuidar y proteger siempre. Y demostrarlo afectuosamente, corporalmente, ese abrazo sostenedor y fuerte que los padres varones pueden dar, que a veces las mujeres nos quejamos de que los tiran para arriba, los apretan, eso es imprescindible que lo sientan más que nunca, ¿no? Ese contacto protector indispensable, sean niñas o niños en la casa, ¿no? A cualquiera de ellos. Es tan bueno sentir ese abrazo fuerte, protector, seguro, que en este momento se vuelve imprescindible, ¿no? Gracias. Y tenemos una segunda pregunta que, bueno, que refiere a si podemos decir que la persona agresora está enferma o si podemos mencionar que fue violencia de género o vicaria. Sí, ahí está. Por supuesto, ahí es cuando decimos que depende de la edad, nivel de desarrollo y lo que hemos transitado antes con ellos, ¿verdad? Sencillamente, si se trata de una violencia de género, en este momento, además en los primeros días desconocíamos, porque sabemos también que hay circunstancias de patología realmente, patología que obtura el pensamiento y que lleva a las personas a hacer cosas que no estaban previstas. Simultáneamente pasaron varias cosas en este tiempo, en varios lados, ¿no? Pero cuando se confirma que no hay patología, entonces la violencia enceguece a las personas y les hace hacer cosas como si
estuvieran enfermas, pero no lo están. Es la violencia que hace que nos volvamos, pero que no podamos pensar ni reflexionar, y que el enojo extremo nos lleve a ser tan violentos de llevar adelante cosas que jamás se les ocurriría a ninguna persona normal, digamos, ¿no? Pero no asociarlo con que es una enfermedad psicológica o psiquiátrica, sí, digamos, con que no están bien, ¿verdad? Con que eso no está bien y las personas no están bien, pero son responsables de sus actos. Eso es lo que marca la diferencia, porque sería muy injusto para con las personas verdaderamente enfermas, que jamás harían eso, ¿verdad? Y quienes trabajamos en salud mental nos preocupa, tanto en el abuso infantil como en el maltrato, que se asocie con enfermedad cuando la mayor parte de las situaciones de abuso son llevadas adelante por personas que llevan una vida totalmente normal, que son profesionales universitarios, sacerdotes, pastores, conductores de camionetas escolares, entrenadores de fútbol y tantos otros que no tienen una patología psiquiátrica, ¿verdad? Evidentemente, ni nosotros entendemos los vericuetos de la mente, ni siquiera nosotros los otros seres humanos, los psiquiatras tampoco, siempre tenemos hipótesis explicativas de cómo es posible que sucedan estas cosas. Tenemos que ser honestos en eso también. No hay respuestas. Lo que sí sabemos que hay personas en circunstancias especiales. Nosotros no estábamos adentro de esas cuatro paredes, ni adentro de esa mente, ¿verdad? Pero sí transmitir el desvío, pero no por una enfermedad psicológica, pero el desvío absoluto de lo que es esperable para un ser humano para con sus hijos, ¿no? Que eso sí es algo que sale. Y podemos, en algunas circunstancias, por supuesto, explicar que muchas veces ese enojo extremo no tiene nada que ver con los niños, nada que ver. Es un enojo, en este caso, probablemente con la madre de los niños, y en el enojo enceguecedor, con el deseo de dañar a la persona con la que yo estoy muy enojado, daño lo que esa persona más quiere, ¿no? Que son, en este caso, los hijos. Y los niños pueden entender perfectamente eso, porque cuando se enojan con un hermano le rompen lo que más quiere, ¿no? Y eso no quiere decir que vayan a dañar la vida de otro ser, pero todos los niños pueden comprender que en el enojo dañamos lo que otro quiere, ¿no? Pero esto hablamos de un enojo desmedido, que ya es la palabra violencia, ¿verdad? Y agresión violenta hacia otro, ¿no? Que es mucho más que un enojo común, mucho más. Eso hay que darle la mesura también, ¿no? A veces ejemplos, ¿no? Una cosa es que mamá o papá enojado te griten, ¿no? Como dice Barudi, que predominen los buenos tratos. Los niños saben que un día estamos revolucionados y los zarandeamos, pero saben muy bien cuando hay intencionalidad de daño, lo pueden distinguir perfectamente, y cuando nosotros no somos sensibles a su dolor, también lo saben. Entonces podemos decir, bueno, viste que mamá o papá a veces se enojan, gritan, pero en realidad después nos morimos de amor contigo, ¿no? Y cuando vemos que estás mal, decimos, ¿qué hice? ¿No? Inmediatamente nos damos cuenta. Bueno, eso no sucedió en este caso porque hay un enceguecimiento y una imposibilidad de pensar cuando esto sucede, ¿no? Clarísimo, Magdalena. En el chat no aparecen más preguntas, entonces nos queda todavía un tiempo. Si queremos ir levantando la mano ordenadamente y hacer algún comentario o alguna pregunta ha surgido a partir de todo lo que se ha compartido, bienvenidas las manos levantadas y bueno, y aprovechemos este tiempo que nos queda. Agarro la posta, Mary. Yo quería preguntar dos cosas. La primera es, ¿qué hacemos porque lamentablemente, por más que algunas familias no lo explicitamos, los detalles morbosos trascendieron entre muchos de los niños, porque esos detalles morbosos estuvieron en la tele, en horarios en los que los niños circulan por la casa, estuvieron en la radio y estuvieron
la charla cotidiana de muchos adultos, entonces los gurises manejan esos datos morbosos. ¿Qué hacemos con esos datos morbosos? Personalmente me pasó que mi postura fue, eso es demasiado triste, no necesitamos hablarlo, pero me queda la duda de que eso quedó resonando en la cabeza. Bien. Para que me dice acá Magdalena Benítez, mi tocaya, que no se contestó si se puede hablar de violencia de género. Sí, sí, sí. Que son dos niñas que son próximas y tienen 9 y 12 años, y por supuesto que eso lo llamamos violencia de género, ¿no? Sí, claro que sí. Es parte de la formación a futuro también y del fortalecimiento de niños y niñas en esto para cultivar lo contrario, justamente, ¿no? Sí, sí, se puede hablar. Sí, ahora Mariana, te contesto. Hay un ejemplo que a mí me gusta usar con distintas circunstancias que están vinculadas a lo mórbido, ¿no? Y a lo que es un peso demasiado pesado para llevar. Ellos han escuchado, y si han escuchado y preguntan, uno tiene que contestar sacando lo mórbido de lo mórbido, ¿no? No quiero, para no retraumatizarnos nosotros, hacer mención a lo mórbido que todos sabemos cómo fue, pero voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, si hay un accidente y un auto atropella a un ciclista, podemos decir, el auto atropelló al ciclista y muestran imágenes de sangre en la vereda, y sí, lo lastimó mucho, ¿sí? Pero no vamos a describir, terrible, lo pasó por arriba, y volaban los pedazos, y salía esto para acá y esto para allá. Simplemente vamos a decir, fue muy difícil, lo lastimó mucho, los niños saben eso, hubo que trasladarlo, se está haciendo todo lo posible, y eso es suficiente. Acá, los detalles mórbidos que se manejaron, bueno, están vinculados a lo que, a pesar de todos los pesares, ¿no? Hicieron los medios de comunicación. Y les cuento para que sepan que esto, nos tenemos que cuidar todos de eso. La primera entrevista que me hicieron fue el mismo día, al rato, en la tardecita, irrumpieron en mi consultorio. Yo ya sabía que venían, pero mientras aprontaban todo y estaban presentándome, yo que había estado toda la tarde con niños y niñas trabajando y no había estado en contacto con la información, me entero de los detalles aversivos. Cuando me pasan el micrófono, no podía ni hablar, porque me vino ese balde, que era mucho más que la muerte de 2 niños, que ya daba y sobraba, ¿no? Entonces, cuando uno piensa eso, digo, era un peso que en ese momento era muy pesado para mí. El ejemplo que uso con niños y niñas, cuando a partir de lo que escuchan, quieren saber más detalles, hay cosas que son como una valija muy pesada. Inclusive en abordaje familiar muchas veces uno hace eso, ¿no? Para tratar de decir, bueno, ¿por qué tu mamá y tu papá llevaron esto y no te lo dijeron antes? Para resolver algún secreto familiar. Y hago tomar el peso de algo muy pesado. Mirá, ¿podés con esto? No. Apenas puedo. Bueno, ¿hubieras podido cuando tenías 3 años con esto? No. Por eso lo llevaron por ti, un rato. No es porque te ocultaran la información. Y uno puede decir, porque es verdad, no nos hace bien. Si los niños preguntan, respondemos. ¿Cómo fue? ¿Fue con qué arma? Bueno, ¿fue de qué manera dormían? Fue y quedarnos concretamente con lo que nos preguntan y si es posible ir mechando esta información, ¿no? Por suerte sabemos que a pesar de la forma en que fue, por suerte las personas que han estudiado esto saben que, bueno, que no, seguramente en el momento que murieron no hubo dolor, porque creo que es eso lo que más preocupa, como dije, de acuerdo a la información que está viniendo. Resumiendo, si ya los escucharon y lo saben, escucharlos, decirles sí, parecería que fue así, pero ¿sabes qué? Es más saludable para todos que no repitamos esos detalles y que estemos asumidos a entender que fue muy violenta la forma, entender que eso es muy doloroso, pero no estar repitiendo y hacer el ejercicio de no hacerlo también nosotros, ¿no? Como estamos haciendo ahora.
dice el manual de clasificación que usamos en psiquiatría, el DSM-4, describe el trastorno de estrés postraumático como ese cuadro clínico que aparece cuando somos expuestos a un evento muy impactante que desborda nuestra capacidad de comprensión, como en este caso, ¿no? Porque no entendemos, porque no tenemos la edad y nivel de desarrollo para comprenderlo, o porque estamos solos, en el caso de los niños, para enfrentarlo, o porque puede ser por vivirlo personalmente, por verlo o por oírlo. Y dice que los detalles aversivos, quiere decir que nos rompen la lógica del cerebro, son tan traumáticos como el hecho en sí. Por eso es que realmente tenemos que decirle eso a los niños. No es que no querramos hablar. Si me preguntás, yo te contesto. Es así como tú escuchaste. Pero me gustaría que evitáramos estar repitiendo eso. No dejar de responder, pero no estar todo el tiempo repitiéndolo y en realidad no intentar averiguar. Saben que hoy justamente me llegó un comentario de un niño que pidió el celular. Él no tiene celular. Pidió el celular para buscar en Google el evento. Y quien estaba a su cargo le dijo, no tenemos necesidad, ¿qué es lo que tú quieres saber? Porque tampoco queremos que lo vayan a buscar por su cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres saber? Yo te explico. ¿Quieres saber cómo fue? ¿Quieres saber cómo estaban? ¿Quieres saber cómo terminó? ¿Quieres saber qué? Y poder contestar, ¿no? Lo mismo que nos pasa con la sexualidad. Lo mismo, hagan en la misma símil. Y no agregamos más que lo que ellos preguntan. Y, Mariana, si lo saben y lo oyeron, no hagas de cuenta como que no lo oyeron, ¿no? Decir, bueno, ¿qué escuchaste? ¿Qué querés saber? ¿Qué duda te quedó? Y hagamos como un pacto de cuidarnos porque esto nos daña, no nos hace bien. Entonces, vamos a dejar esta carga tan pesada para no dañarnos el espíritu, ¿no? El psiquismo, que no nos haga mal. Bernarda está levantando la mano. Sí, yo en relación a esto que decía Mariana y las cosas que llegan a casa que ellos traen de la escuela y lo de violencia de género, yo creo que en algún punto ellos quieren buscar el por qué, ¿no? La causa de por qué un padre puede hacer eso. Y acá se llegó sobre el relacionamiento entre ellos y algo que la mamá podría haber hecho, una relación que tenía la mamá. ¿Cómo podemos hablar con ellos? Sobre todo para que no interpreten que las causas estaban ahí, o que si el día de Importante. mañana, eso, que nos preocupó Muy bastante, importante. porque bueno, ¿cómo acompañar eso? Sí, porque Gracias. justamente hay un vocabulario que seguramente escucharon, que se usaba jurídicamente también, abandono del hogar, ¿verdad? Son como fuertísimo eso, ¿no? ¿Quién hizo abandono del hogar? Y un niño puede entender abandono. ¿Qué les dije? La certeza de la protección es lo contrario del abandono. El abandono para un niño es lo peor que le puede pasar. Por eso es que tiene tanta fuerza eso, y a mí me indignó escuchar esa expresión, porque es añeja. Fernanda, tú me corregirás como legista. Abandono, no estaba conviviendo, pero simplemente no vive más ahí, no abandonó a nadie, ¿no? Pero puede ser vivido de esa forma y tal cual decís, Bernarda, interpretarse con lógica que un abandonado, bueno, es un desgraciado, ¿no? Que se siente muy mal y que esto es la consecuencia de que, y la responsabilidad, lo peor que la consecuencia, la responsabilidad de alguien que abandonó al hogar, y eso implica a los hijos, ¿no? Sí me parece muy importante explicar que acá no hubo abandono de nadie, ¿no? Hubo la confianza que tiene que haber, pero hubo circunstancias que traicionaron la confianza, de alguna forma, ¿no? Profundamente traicionaron la confianza que debe haber entre padre y madre que cuidan a los hijos, ¿no? Y ahí es donde aparece la noción de violencia de género, ¿no? De tal magnitud que fue más allá de todas las responsabilidades de cuidado y protección, ese desborde. Pero sí, por supuesto,
aclarar absolutamente que no es responsabilidad para nada de quien compartía el cuidado de los niños, ¿no? Es muy importante para ahora y para siempre. Yo no veo ahora ninguna otra mano levantada. No sé si hay alguien que me esté perdiendo y que esté levantando la mano. Por favor, nomás desmuteen y hablen. Bien, mientras, si surge alguien me interrumpen, pero no quería dejar de compartir los mensajes de agradecimiento, Magdalena, por la claridad de la exposición, por también el afecto, ¿no? A veces hablar de estos temas nos hace poner muy rígidos y en este caso tu emocionalidad también estaba acá, está acá presente, coherente con lo que decís, ¿no? Estamos con Así es, las emociones muy, muy a flor de piel. exacto. Entonces, bueno, así, dejarlas aflorar también es bien importante, porque a veces en el afán de no conmovernos nos desafectivizamos y eso tampoco está bueno. Así que bien, yo rescataría una de las cosas que vos hablabas al principio y que estuvo también presente durante toda la charla, que es la comunidad que sostiene, la comunidad cuidadora, ¿no? Cómo podemos generar estos encuentros, que de la violencia se sale juntos, juntas, ¿no? Que Sí. tener comunidades que cuidan, que protegen y que dan ese ejemplo a las infancias y a las adolescencias es sumamente importante. Entonces, de mi parte nada más que agradecer y agradecer también la participación de padres, madres, familias, porque eso también da cuenta de una comunidad que se preocupa por el cuidado y por la reparación también, ¿no? En algún punto poder pensar, la otra vez hablábamos en el grupo pequeño de la Comisión de Derechos y Salud, de qué posibilidades había de ceremonias mínimas o de rituales, ¿no? Como para poder hacer una despedida lo más saludable posible, ¿no? Sí. Y tal vez poder compartir, a mí me surgía como una inquietud, poder compartir algo de eso, algún ejemplo, Magdalena, de cómo poder hacer una linda ceremonia de despedida o un ritual o algo que pudiera reparar en Sería muy parte. hermoso. Y cuando yo dije al final la caja de los recuerdos, el mural de los recuerdos, hacer una comunidad, un mural que puedan dejar plasmado frases o dibujos que quieran decirle a sus compañeros y que esté presente con ellos y que continúen. Puede ser una cosa muy linda. Me parece importantísimo. Creo que esto, a la larga, este profundo dolor se va a transformar en un aprendizaje de exactamente lo que dijiste. De juntos, el dolor compartido se aliviana la carga, ¿no? Se aliviana la carga, claramente. Lo comenté en algún momento esta semana, pero me lo traes a la mente ahora y no lo dije en el transcurso, pero si tengo tiempo, no quería robar mucho tiempo, pero yo estaba en cuarto año de escuela, tenía 9 años, iba a la escuela de Malvin, la escuela experimental de Malvin, y mi maestra de cuarto, Pepita, nos habló de la historia, nos contó la historia de Dionisio Díaz, el héroe del Arroyo de Oro, el niño de 9 años que sufrió un atentado similar. Fue lo primero que pensé. Y transportó esos kilómetros a su hermana hasta ponerla a salvo y murió. Yo quedé profundamente conmovida. No hubo detalles mórbidos, pero hubo la realidad de la historia de un niño como nosotros, que estábamos sentados allí. Me impactó profundamente. Nunca más lo olvidé. Nunca. Y fue dicho con tanto respeto, con tanta valoración, con tanto, por mi maestra, ¿no? Por eso me hizo acuerdo ahora lo que el comentario que tú hacías, que para mí fue un tesoro en medio del dolor, ¿no? Decir, bueno, qué valiosos somos los niños.
a pesar de lo que podemos sufrir, cuántas cosas podemos hacer para ayudar a otros, como hizo Dionisio Díaz. Cada vez que tuve que hacer, Fernanda, alguna visita a 33, ¿no? al equipo de salud o al equipo de violencia, pasar por el monumento me daba como una energía y una fuerza de recordar, bueno, los niños pueden, ¿no? Entonces, me siento, si les tengo que decir mi recuerdo, como niña de 9 años no me hizo mal la historia de Dionisio Díaz. Me fortaleció mucho, sin detalles mórbidos, pero valorando, digo, bueno, reconociendo, porque rompía. Yo adoraba a mi abuelo, entonces imagínense escuchar esa historia, pero créanme que yo tenía la certeza que jamás mi abuelo iba a ser capaz de una cosa así, jamás, ¿no? Entonces, la certeza de la protección la llevamos dentro, ¿no? La llevamos dentro y nos cuida, aún en ausencia, como el Boris Cyrulnik, ¿no? Queda en nosotros. Me parece precioso plasmar en, no sé, te digo un mural como algo que todos puedan aportar y que quede, ¿verdad? Para las generaciones futuras también, como la huella o la marca de 2 niños que pasaron por la escuela y dejaron marca en el corazón de los compañeros. Y ya me emocioné, por supuesto. Y de las familias, ¿no? Que las toman como la aldea, como parte de sus propias familias. Gracias. Hermoso, hermosa historia. Bueno, siguen agradeciendo. Y acá alguien comenta de la escuela 32. A ver si puedo llegar al chat. Sobre el ritual. Mi niño me contó a ellos que realizaron un dibujo que dejaron cada una, que dejaron en la cartelera. Esto se hizo aparentemente el viernes en la escuela 32. Muy bien. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Bien, qué bueno que esto va a quedar grabado, porque en un momento dudamos, confieso, por si surgían algunas cuestiones más íntimas, ¿no? Pero bueno, creo que estamos en condiciones de poderla subir y que esta charla se pueda aprovechar por más familias. Creo que va a ser bien importante poderla compartir como una herramienta. Y bueno, acá están comentando que vieron esta cartelera que comentaban hace poquito, muy emotiva. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por estar, por la disponibilidad, por el afecto, por compartir toda tu experiencia, Magdalena. A mí no Gracias me por queda más permitirme estar. no me queda más que agradecer. Y a Bueno. todos, todas las que participaron también. María, Sí. solamente también agradecerles a ustedes porque desde la Comisión de Derechos y Salud trabajaron en tiempo récord, generando esta instancia, generando un material que colectivizamos que tuvo una difusión enorme y una aceptación enorme, y que también se trabajó desde la Escuela 83, que es la escuela de la tarde, ¿no? Sabiendo que la comunidad de la 32 necesitaba también de nosotros, así que también unas felicitaciones para ustedes. Y bueno, los recursos de familias organizadas están siempre a disposición para este tipo de instancias. Gracias, Mariana. Gracias a vos también, en nombre de FOEP. Muchas gracias por el soporte y por todo el acompañamiento. Acá hay comunidad, así que vamos arriba a la comunidad. Gracias, Fer, también, por trabajar hasta tarde, por estar ahí en la vuelta a todos. La verdad, buenísimo. Lindo ser parte de esto, a pesar del dolor. Sí. La aldea, Magda. La aldea, la aldea. La aldea. Bueno, damos por finalizada entonces la charla. Te agradecemos mucho, Magdalena, agradecemos a todos los que pasaron y esperemos podernos encontrar en otra instancia, pero sin estas características. Ojalá. Vamos arriba. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Laura, gracias. Gracias. Chao, gracias, Magda. Después te llamo. Gracias. Jimé,
No sé si podés interrumpir la grabación y bajarla, así nos queda. Y